29 de junio. Vamos a establecer contacto inmediatamente con Catherine Gutiérrez. ¿Cómo está, Katy? Bien, disfrutándome un matecito. Qué rico esta hora de la tarde. Con un matecito. Yo tomo mate todo el día. Todo el día. Oye, con un matecito vamos a esperar la franja política que viene en un ratito más. Mira qué interesante. Vamos a escuchar qué nos dicen por ahí. Bueno, ojo que a lo mejor parece ironía, ¿no es cierto? Que interesante, pero es que nos debiera interesar, por Katy, esa es la cuestión. Sí. Es interesante. Sí. Catherine Gutiérrez, profesora psicóloga clínica, magíster en psicología educacional, Instagram, Catherine con kth.gutierrez.a, WhatsApp 569 me confundí entero, 569 97 53 70 74 y el correo es catherine.gutierrez.a.usach.cl. Ahí estamos. Oye, ya vos. Justo lo que nos interesa. Démosle. Mira, vamos a hablar de ahora que viene la franja política y todo esto, y que hemos visto harto revuelo, ¿cierto? En lo público, vamos a hablar del sufrimiento del trabajo. Todo esto a propósito de las licencias, ¿no? Todas estas licencias que fueron apareciendo. Muchas justificadas y otras tantas son patudez nomás. Muchas justificadas y muchas otras, como decíamos, que en el caso, por ejemplo, dábamos de, no sé, las mujeres, ¿cierto?, que son jefas de hogar y que no pueden dejar a sus hijos en los jardines infantiles, por ejemplo, y que necesitan, ¿cierto?, tomarse una licencia para poder cuidarlos porque no tienen a nadie más. Ahora, yo te contaba sufrimiento del trabajo o en el trabajo. ¿Qué habrá de eso? ¿Por qué podríamos hablar de sufrimiento en el trabajo? O un sufrimiento pero sufrimiento laboral. es una palabra bien fuerte porque implica un montón de cosas contenidas ahí. Exactamente. ¿Y por qué podría ser? Mira, ¿qué es el trabajo para nosotros, Jorge? Si uno le pregunta a cualquiera, ¿qué implica el trabajo? Tal vez lo más pragmático es la acción que me permite sobrevivir, mantener la familia. ¿Cierto? Mantener la familia, mantenerse, ¿cierto? Pero el trabajo es algo que incluye otras cosas además, y por eso esto de que puede llegar a ser un lugar de sufrimiento, porque el trabajo habla sobre nuestra dignidad. El trabajo también nos hace sujetos, dice quiénes somos, habla de nuestra identidad. ¿Te fijas? Por ejemplo, tú eres un comunicador y eso habla de ti. Y muchas veces, y aquí cuánto implica esto, tiene que ver con que muchas veces nosotros escuchamos a las personas que se presentan con sus trabajos, ¿no? ¿Quién eres? Yo soy, por ejemplo, en el caso de los médicos, soy médico, pero antes de ser médico soy un ser humano, ¿no? Y soy padre, o soy hijo, o soy abuelo, no sé. Pero las personas se presentan, cuando los trabajos tienen una alta estima social, las personas habitualmente se presentan con ese título, ¿no? Que les da el quehacer al que se dedican. Sí. O de repente nos falta quien te dice, ¿en qué trabajas? Bueno, soy empleado público, pero no te señalan dónde, qué es lo que haces, como que el funcionario público también tuviese una cierta estigmatización o una caparazón, no sé, para bien o para mal, digamos, pero ahí está, digamos. Y habla también, pone también en valor está en juego ahí también tu valía, porque por ejemplo en el caso de los profesores, eres profesor, ¿y dónde haces clase? No, hago en tal universidad. Tú eres docente. Eres profesor universitario, también. O, no sé, en el caso de psicología, por ejemplo, y también investigas, entonces haces investigación ya. Y todas esas cosas van de alguna manera, ¿cierto?, diciendo algo de ti, supuestamente. Supuestamente. Pero nadie se presenta con estos otros empleos que quizás son súper valiosos, con los cuales yo siempre cuando hacía clases en escuela les decía a los chiquillos, nosotros no podríamos vivir sin la persona que nos trae, sin el conductor de las micros en ese tiempo. Claro. No podríamos vivir sin la persona que pasa y recoge
la basura de las casas, los basureros, pero nadie se presenta así, porque de alguna manera lo que tú haces dice, comillas, lo que eres, y hay trabajos que lamentablemente tienen cierto estigma que pasa a ser un factor que no te protege laboralmente. Pasa a ser un factor que en vez de dar cierto grado cierto de validez y de estima, pasa a ser un factor que podría ser incluso causal de depresión, de sentirse, como te decía yo, poco valorado. Sí. Entonces, por eso también es importante nuestro trabajo. Sí. La carrera, la función propiamente tal, la labor que tú realizas, pero también el medio donde te desarrollas, ¿no es cierto? Porque consecuentemente te implica una presentación social distinta, digamos. Exactamente, el lugar social que ocupamos. ¿Dónde jugamos? Y aquí jugamos, ¿no? Claro. ¿Viste? En la cancha que jugamos. Oye, no hablemos de cancha, mire que Chile después del partido de ayer, no hablemos. Lo malo es que yo solo veo los de Colo-Colo. Ahí estamos mejor, dicen, solo veo eso. Entonces, mira, a partir de esto, Jorge, podemos decir que existen, ¿cierto?, muchos espacios en los que puede haber sufrimiento. Y yo, ¿por qué te digo sufrimiento? Porque este término de sufrimiento viene de un área que habla de la clínica del trabajo, que poco se toca, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque generalmente uno ve a los psicólogos laborales, que son los psicólogos que toman los test, que son los psicólogos que trabajan, ¿cierto?, en toda esa área que es más de selección de personal, quién es adecuado para tal o cual cargo, ¿no? Pero existen otras áreas donde los psicólogos también se desempeñan, y en este caso, por ejemplo, la clínica del trabajo, que viene de un psiquiatra francés, psiquiatra y psicoanalista francés, que estudia todo esto, habla de el sufrimiento en el trabajo. Y mira, aquí hay varios aspectos que él menciona, pero vamos a hablar de ese, del sufrimiento en el trabajo, porque surge, ¿sabes de qué? De la confrontación que hay entre dos cosas que suceden en el trabajo. Uno es el trabajo real que uno realiza en la práctica, y otro es el trabajo, ¿cierto?, que está prescrito, que es lo que nos dijeron que íbamos a hacer. ¿Te has fijado que muchas veces cuando la gente joven ya sale de la universidad y nadie la quiere contratar? Sí. Y dice, oye, pero es que no puedo ser contratado, y yo estudié. ¿Por qué? Porque los empleadores saben que existe una brecha entre este trabajo prescrito, lo que se le pide al trabajador que haga, y el trabajo real que el trabajador debe hacer en la práctica, donde se juegan otros aspectos que tienen que ver con una inteligencia más práctica, que tienen que ver con las habilidades que se van desarrollando en lo que uno dice, no, pero es que él tiene experiencia, lo va a resolver. Y efectivamente hay cosas que se resuelven desde ahí, ¿no? Desde esta inteligencia práctica que vas desarrollando en el aprender a hacer. Es la pura verdad. Si uno en el desarrollo, ¿no es cierto?, en la experiencia te va dando cabida y te va dando pasos firmes, concretos, reales para resolver los temas, los que están pendientes. Oye, y en esta dinámica, ¿no es cierto?, del tema laboral, aquí es donde nos conflictuamos, ¿no es cierto?, porque tú llegas a una pega y te tienes que quedar por lo que yo te decía, ¿no es cierto?, por el tema de la plata, de la mantención. Uh-huh. Bueno, y ahí viene unas problemáticas internas, ¿no es cierto?, psicológicas graves, porque eso lo puedes soportar un rato, ¿no es cierto?, un tiempo determinado, pero cuando ya te das cuenta que no tienes otras posibilidades y tienes que no solamente sufrir un cargo que no te corresponde, al que no estás acostumbrado ni cómodo, sino también compañeros que también están en otra. Entonces, es terrible. Mira, acabas de mencionar algo súper importante, porque esta brecha de la que yo te hablo y que puede causar sufrimiento, que tiene que ver con, es el trabajo que yo quería, estoy haciendo lo que dicen que debía hacer, ¿no es cierto?, lo prescrito. Esto puede tener salidas y tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar, con el cómo yo, ¿cierto?, me relaciono con otros dentro del trabajo. Porque se ha descubierto en estudios que los trabajadores que
de alguna manera desarrollan menos problemas, ¿cierto? Mentales propios del trabajo, son aquellos que pueden tener cooperación. Donde hay cooperación, donde hay, por ejemplo, los famosos, ¿cierto?, códigos deontológicos de, no sé, ya, de los médicos, de los psicólogos, de los profesores, porque ahí se encuentran, ¿cierto?, en esta... Hay alguien que te comprende, ¿te fijas? Hay alguien que entiende que tú estás haciendo más que la tarea, porque el quien te paga, ¿no?, el empleador generalmente se centra en la tarea, lo que usted tiene que hacer, pero no se, y te paga por lo que usted tiene que hacer, pero no te paga por lo que realmente haces. ¿Dónde encuentras tú una escucha adecuada? Es en el otro que hace lo mismo que tú. Entonces el relacionarse con otros y poder hablar de estas cosas se convierte en un factor protector. Por eso es importante que las empresas, por ejemplo, tengan espacios donde los trabajadores puedan compartir esto. Por ejemplo, mira, en un colegio, yo recuerdo hace muchos años, no había sala de profesores. No existía. Eso estaba ahí bien camuflado, ¿no? No existía un espacio. Entonces los profesores, cuando iban a trabajar, trabajaban en sus salas, en forma solitaria, o se juntaban 2 o 3, dependiendo de los niveles a que atendían, y eso generó tal nivel de angustia en muchos profesores que terminó siendo un problema muy grave para esa empresa. Sí. Terminó siendo un problema muy grave para la empresa, pero esa empresa era una empresa que se dedicaba a enseñar, a tener escuelas, tenía a cargo escuelas, entonces finalmente terminó impactando ¿en quién? En los niños que estudiaban en ese lugar, porque tenías profesores que no estaban, ¿cierto?, cómodos. Sí. Simplemente... Y a veces son cosas menores, son cosas accesorias, inclusive, por ejemplo, en una empresa chiquitita, ¿no es cierto?, o grande, qué sé yo, no tienen una cocina donde tomar un desayunito, donde sentarse cómodamente, un hervidor que funcione, un refrigerador que funcione. O sea, son cosas que a veces no son tan complicadas, son tan complejas, ¿no? O mira, por ejemplo, que te respeten el horario de colación, porque y que no vayan los jefes al lugar donde sus empleados están comiendo, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando no hay más espacio, esos son los espacios donde las personas, oye, me pasó tal cosa, ay, ¿lo pudiste resolver? Sí. ¿Y qué hiciste? Eso no se habla cuando está el empleador ahí. Eso no se habla. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo iba a hacer investigaciones a escuela, habitualmente yo les contaba, soy profesora, y después les decía, soy psicóloga, o soy magíster en psicología educacional, porque el ponerme, ¿cierto?, en este mismo espacio, en este mismo lugar, en el que entiende la brecha, ¿no?, en el que entiende lo que tú haces, tu trabajo real, me posicionaba de otra manera delante de mis colegas y me permitía poder que ellos me mostraran, ¿no? Porque parte de lo que hace el psicólogo cuando va a hacer clínica del trabajo es poder mirar lo que está oculto. Y lo que está oculto no para sacarlo a la luz y que el empleador lo vea como... por ejemplo, no, mira, se toman siempre 5 minutos más en esto, sino que más bien para tomar todos los elementos que los trabajadores buscan para poder mantener cierto nivel de bienestar y de equilibrio y poder seguir trabajando, y eso llevarlo a que se transforme en algo escrito, cierto, acordado. Eso protege, por ejemplo, de que existan más licencias médicas, de que el trabajo sea más continuado, más amable para todos, que haya menos sufrimiento. ¿Te fijas? Sí. Entonces, dime. No, es que hay otro tema que me parece muy importante, es que hay tantas cositas, ¿no es cierto?, que quedan dando vueltas, que hay ganas de abordarlo. Por ejemplo, la maternidad, después, postparto, ¿no es cierto? Tú tienes un periodo donde tienes derecho legal, digamos, pero también viene todo un periodo de, no sé, de cercanía, de vida, ¿no es cierto?, con el niño, la niña que acaba de nacer. Tenerlo, y la madre necesita eso. Entonces, a veces,
ese periodo es súper corto, es súper puntual. Entonces, ahí donde se emiten estas licencias falsas, entre comillas, o innecesarias, no innecesarias, no ajustadas a la realidad, ¿no es cierto? Porque en el fondo, claro, porque ¿qué es lo que busca la mamá? O a la norma. Claro. Claro, ¿qué es lo que busca la mamá? ¿No es cierto? Quedarse con el niño, apapacharlo, qué sé yo, criarlo, darle, etcétera, darle el calor de madre, ¿te fijáis? Pero, bueno, el contexto legal establecido por el marco laboral, ¿no es cierto?, no te permite más allá, entonces se recurre a esta licencia. Entonces hay un montón de casos así que son súper puntuales y que en algún momento se pueden argumentar como, ¿no es cierto?, como, no sé si excusas, pero como cosas reales que están ahí y que a lo mejor debieran de abordarse, ¿no?, de otra manera, legalmente. Son factores que inciden en la forma en que vas a trabajar, y eso además también impacta en que hay empresas que no quieren contratar mujeres, ¿no?, en edad fértil, porque también ahí puede haber un problema. Ahora, en Chile, por ejemplo, cuando se da que algún trabajador, ahora que ya hemos avanzado un poco en la legislación, en las mutuales pueden, ¿cierto?, mirar ciertos aspectos que tienen que ver con enfermedades que se han desarrollado en el trabajo y que han sido consecuencia de este sufrimiento del que yo te comento, por condiciones laborales, ¿no? Cuando eso sucede, la superintendencia se me olvidó el nombre, pero yo todo lo anoto, la Superintendencia de Seguridad Social tiene la obligatoriedad de seguir un protocolo. Que las mutuales deben seguir un protocolo. Este protocolo implica que van a las empresas, Jorge, y extienden a los trabajadores una especie de cuestionario, ¿cierto?, donde ellos cuentan cuáles son las condiciones en que se trabaja. ¿Por qué? Porque la empresa queda en riesgo de tener, ¿cierto?, personas que pueden enfermar por las condiciones laborales. Entonces me parece que son más o menos como 2 años donde esto se va revisando para tener menos personas, ¿cierto?, que estén padeciendo por este tipo de orgánica que tienen en ese trabajo en particular, o en esa empresa, donde sea, ¿no? Nosotros hemos avanzado, pero no tanto. Oye, no tanto, porque... Nos quedan 2 minutitos, Katy, y tú como psicóloga clínica te encuentras de repente con que no se respalda o no se entiende mucho cuando hay una licencia por trastornos psicológicos, emocionales. ¿Entiende el empleador ese necesario derecho al descanso, a la recreación, a cambiar la rutina, que se extiende, digamos, médicamente, ¿no es cierto? Porque hay trastornos psicológicos, el estrés, qué sé yo, esto, ¿no es cierto?, esas crisis de pánico, qué sé yo. ¿Se entienden esas licencias? Mira, en general no se entienden, por eso hemos tenido que tener leyes que sigan protegiendo a los trabajadores y que no se les pueda hablar mientras están con licencia, por ejemplo. No se entiende, pero lo más relevante que creo que deberían entender los empleadores es que es necesario a veces llevar personas que observen desde afuera. Porque desde adentro es como en una familia, nadie ve el problema como es. Observadores externos pueden ser capaces de leer cuáles son las dinámicas que generan estos conflictos y que están de alguna manera para ellos yendo en contra, ¿cierto?, de su productividad y de su quehacer, ¿no?, de lo que ellos tienen puestos como meta. Sí. Oye, nos pilla siempre el tiempo, Catherine. Sí. Y nos queda tantas cosas pendientes. Yo sé que además que tenéis todo el cuaderno escrito, así que tenéis harto que hablar. Es que claro, es que hay muchos aspectos que ver. Y uno más o menos trata de abordarlos o dar por lo menos una visión de que hay algo más. Sí. Además que usted es muy aplicada. Catherine Gutiérrez, profesora, psicóloga clínica. Si requiere una psicóloga clínica, la empresa, ¿no es cierto?, por favor, magíster en psicología educacional, súper importante. Su Instagram es Catherine, con K, ¿no es cierto?, Catherine.gutierrez.a. Y el WhatsApp, se ponen al tiro en contacto 569
97 53 70 74. Katy con su matecito ahí para conversar. Además que es súper entretenida, súper amable, así que todas las condicionantes para que hagas una buena labor y ayudas a tanta gente. Katy, nos encontramos la otra semana porque viene ahora la franja Nos política. vemos la otra semana y escuchamos la franja política con atención. Eso. Buena Chao, semana. Chao. Chau, chau. Ya, oye, vamos a esperar con imágenes de nuestro país.